La paleotelevisión. Fue la primera etapa del desarrollo televisivo. Surgió durante los años 50 como resultado de los escasos y nuevos avances tecnológicos. También se basó en el cine, el teatro, la radio para generar sus contenidos, estableciendo el género informativo como el más importante de la época. Además, los contenidos estaban figurados por una jerarquía sociocultural donde la clase aristocrática tenía el protagonismo absoluto en la pequeña y nueva pantalla. La neotelevisión, o la segunda etapa del desarrollo televisivo, inició a finales de los años 80. Fue una verdadera revolución en cuanto a contenidos y procesos de recepción del medio, el mismo que dio lugar a un fenómeno televisivo denominado zapping. Los protagonistas dejaron de ser políticos, artistas y personas conocidas en el medio para ceder su lugar a individuos poco conocidos que empezaban a exhibir su vida privada. La hipertelevisión es la tercera etapa del desarrollo evolutivo de la televisión y surge en la primera década del siglo XXI, donde el término hiper se convierte en un modo de vida. En esta etapa, la televisión evoluciona la forma de crear y presentar sus contenidos, es decir, se logra establecer diferentes relaciones y un continuo intercambio con los demás medios de comunicación y plataformas digitales. Un ejemplo de ello es la televisión digital terrestre. La telerrealidad. La telerrealidad representa una evolución en la creación de contenidos televisivos de entretenimiento y aparece por primera vez en el año 1948 con Cámara Dulce, un programa de cámara oculta que reflejaba la vida íntima de un personaje. Sin embargo, fue en los años 90 que se popularizó. Este formato televisivo sustituyó a los actores por personajes reales y la trama principal de la historia era la vida de ellos. Todo es mostrado ante millones de espectadores a cambio de ganancias económicas, oportunidades profesionales e incluso la realización personal. Un ejemplo de ello y el más conocido es El Gran Hermano. La televisión generalista es aquella que quiere llegar al mayor número de público posible con sus mensajes. No se trata solo de los medios técnicos, sino de los medios sociales. Tiende a dar una programación para todos los públicos y no suele tener programaciones especializadas. La televisión generalista puede ser pública o privada. La televisión multitemática modifica los planteamientos de los contenidos, incorpora más ofertas y competitividad, además modifica las actitudes del espectador al transformar su consumo gratuito en otro de pago. Además, su principal objetivo es buscar la satisfacción del cliente a través del ofrecimiento de mayor número de canales y paralelamente de contenidos. Un ejemplo de ellos es el TV Cable, donde hay canales específicos para noticias, para fútbol, para dibujos infantiles, para telenovelas, entre otros. Se denomina zapping a la práctica de cambiar constantemente los canales en la televisión. El zapping se instaló como costumbre en los televidentes en la década de 1950, con el surgimiento del control remoto o modo a distancia. El zapping es utilizado principalmente para cambiar la programación durante los espacios publicitarios, con el fin de evitarlos. El sensacionalismo es una tendencia televisiva que presenta los hechos o noticias de manera que causen sensación, emoción o impresión en quien las ve, lee o escucha. Generalmente, busca emitir contenidos chocantes o que llamen la atención en lugar de asuntos relevantes o importantes. Actualmente, la mayoría de programas televisivos han incrementado este tipo de contenidos, porque llama la atención del público y se gana mayor interés. Glocalización es un término que nace de la mezcla de la palabra globalización y localización, y que se desarrolló inicialmente en la década de 1980. Es un término económico que hace referencia a la persona, grupo, división, unidad, organización o comunidad que está dispuesta y es capaz de pensar globalmente y actuar localmente. La televisión digital terrestre, también conocida como TDT, surge en el año 2010. Es el resultado de la aplicación de la tecnología digital o Internet a la señal de televisión para luego transmitirla por medio de ondas hertzianas terrestres, es decir, sin necesidad de cable o satélite, y se reciben por medio de antenas UHF, que son las antenas convencionales. El género, dentro del discurso televisivo, puede ser entendido como una estrategia de comunicación, que se establece a partir de la conjunción de una serie de componentes tipológicos, los mismos que están basados en la tradición, los mecanismos puestos en prácticas en la construcción de discursos o contenidos, y sobre todo de los procesos de reconocimiento a la hora del consumo. La hibridación
es un proceso mediante el cual se unen o complementan diversos elementos ambientales, sociales o culturales, con el objetivo de crear un nuevo grupo o factor. Dentro de la televisión se denomina hibridación a la fusión de dos géneros televisivos, con el objetivo de ofrecer al espectador una programación con contenidos extra y más variados. El hipergénero ficcional comprende una serie de subgéneros y formatos tradicionales, con un contenido no referencial, es decir, se encuentra alejado de los discursos o contenidos informativos y periodísticos, por lo que su principal objetivo es construir y representar al espectador un universo fingido, alternativo o con poca verosimilitud. Los hipergéneros informativos recopilan formatos clásicos como los noticiarios, documentales, reportajes y sobre todo los infoshow, infomor y otros formatos híbridos sin consolidar. Su principal característica es la presentación de información periodística ligada con sucesos actuales. El hipergénero docudramático es una fusión entre la realidad y la ficción, con un toque de entretenimiento y publicidad. Existe una variedad de modalidades dentro de este hipergénero, y todos provienen de la hibridación de los macrogéneros tradicionales. Entre sus formatos principales están los reality show y los talk show. El género publicitario es uno de los más evolucionados en las 3 etapas del desarrollo televisivo. Como su nombre lo indica, su objetivo principal es la venta o la promoción de productos. Dentro de este hipergénero existen formatos como la televenta, el brand placement, el bartering y el patrocinio. En nuestro país, un ejemplo de ello es de ventas, donde se promocionan artículos varios con el fin de que la gente consuma. El hipergénero de variedades de entretenimiento es el más estable dentro de los contenidos televisivos, porque su esencia se mantiene. Sin embargo, ha sido una gran influencia para la creación de otros hipergéneros, porque posee fórmulas clásicas como los musicales, las variedades, los concursos, entre otros.